Ahí está. Bueno, entonces, definimos la matriz, dijimos, y vamos a ver un ejemplo que iba a mostrarle yo ahora, donde, por ejemplo, la estructura matricial es algo como lo que se ve acá. Vamos a hacer algo más chiquito, 3×3. Ahí, 3×3, ¿no? Eso sería técnicamente una matriz en memoria que tiene un nombre, le vamos a poner M, arranca con filas igual que el vector, arrancando de la fila 0, la 1, y siendo la última, como siempre, la n-1, y las columnas igual, arranca en la 0, 1, la última es la n-1. Para cargar la matriz completa, o sea, darle valores a cada una de estas celdas, ¿no? Debemos recorrerla completa. Entonces, para recorrerla completa, debo cargar, por ejemplo, la posición 0, 0, la posición 0, 0, si vamos por filas, ¿no? 0, 1, la 0, 2, luego pasar a la siguiente fila, la 1, 0, la 1, 1, la 1, 2, la 1, 3, pasar a la siguiente, perdón, a la 1, terminamos, perdón, disculpen, la 2, 0, la 2, 1 y la 2, 2. Todas esas posiciones debo recorrer para poder cargar cada uno de los valores. Técnicamente cada valor, cada m, por ejemplo, esta posición, el 3, se expresaría de la siguiente manera. Pondríamos m 0, 0 igual a 3. Eso es técnicamente que se graba un 3 acá. Es decir, que para cargar valores en toda la matriz, debo ir grabando en M00, M01, o sea, recorrer todas estas posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para lograr eso, la forma de hacerlo es utilizando dos fors. Vamos a verificarlo. Primero un for filas, si quiero cargar por filas, o un for columnas, si quiero cargar por columnas. Entonces acá vamos a probar primero, lo vamos a hacer por filas, pero también se puede hacer, si ustedes quisieran, por columnas. Vamos a poner una llave, no hace falta, pero la voy a poner para que quede más claro que este otro for va dentro del for anterior, ¿no? Vamos a poner for c igual a 0, c menor que n, c más más. Bien, acá adentro, para que veamos cómo funciona esto, lo que vamos a hacer es imprimir, solamente imprimir, printf, vamos a hacer un barra invertida para que salte de línea, y vamos a mostrar %d, para que ustedes vean qué efecto produce o qué valores toman las variables fc al utilizar esta estructura de for anidados, ¿no? Que debería, para que nos funcione y para que sirva, debería imprimir algo como esto, ¿sí? Donde esto es la fila y esto es la columna. Si lo que hicimos recién imprime esto, garantizamos que cuando hagamos el ejercicio, el programa va a permitirnos cargar con efectividad la matriz, ¿no? Entonces acá vamos ahora a poner esto acá. Fíjense que cuando ejecuto el programa, lo que hace justamente es lo que yo quiero ver, ¿no es cierto? Fíjense que lo que yo necesitaba que recorra para cargar toda la matriz es exactamente lo que reproduce los dos for. ¿Lo ven? Acá. Entonces, como esa estructura cumple, satisface lo que yo quiero hacer, ahora sí puedo ya reemplazar esto y hacer una carga. Vamos a poner un pin, un cartel, se va a poner un cartel. Vamos a poner acá, ingrese M, para que la persona que está cargando sepa qué fila y columna carga, nada más, ¿no? Igual, cerramos comillas, coma, F, coma, C. Recuerden que acá F y C arrancan desde cero porque la fila y columna arrancan desde cero. Si ustedes quisieran hacer que la persona que es un operador, un usuario,
vea que no arranca en 0 y arranca en 1, ustedes pueden ponerle acá f más 1, c más 1, y lo mostraría más mnemotécnicamente, digamos, como se trabaja en la forma algebraica. Si no, lo dejamos así. Esto que hace, en la práctica, lo que hice hasta acá, es básicamente, perdón, vamos a compilar, lo que hace esto básicamente es generar esto hasta acá, ¿no? O sea, ingrese M00, M01. ¿Qué nos estaría faltando ahora? Efectivizar de que el usuario ahí cargue el valor, ¿no? O sea, tengo que pedirlo con un scanf. Scanf %d, y lo que voy a hacer acá es que ahora sí pida efectivamente el valor de M F C. ¿Sí? Perfecto. De esta forma logramos ya que nuestro programita permita ingresar valores que se van a ir cargando en cada una de las posiciones de la matriz. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer rapidito es ver el puntito 1 para mostrarla a la matriz, a ver si se cargó de verdad o no se cargó. Para mostrarla, lo que tengo que plantear siempre primero es si debo recorrerla o no debo recorrerla. Cuando quiero mostrarla, no me queda otra posibilidad que recorrerla completa y mostrarla. Entonces, para recorrerla completa, requiero, de nuevo, dos for. ¿No? Entonces vamos a poner acá, vamos a copiar, vamos a pegar. Vamos a poner acá, si quieren, // mostrar, matriz, para que quede el texto ahí. Y lo que vamos a hacer acá adentro, pusimos un for, vamos a poner un espacio acá, así queda más clarito. Lo que vamos a hacer acá es abrir una llave y vamos a poner acá lo siguiente. Vamos a hacer con printf, esto es para que quede más prolijito nada más, barra invertida n. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Print f espacio %d espacio coma m f c. Y luego acá esto va a imprimir por filas, una al lado de la otra. Cuando termina la fila, le vamos a hacer un salto de línea, así la vemos como si fuera una matriz de verdad el formato de trabajo. Esto es un diseño de impresión que yo elaboro nada más, pero no es necesario que ustedes lo hagan así, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Simplemente es para que quede, se pueda ver en un formato matricial cómo se cargó nada más. Acá cerramos con el return y ahí estaríamos en principio listos para cargarla y verla de forma matricial, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya tenemos la matriz mostrada de forma matricial. ¿Ven? Abajo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Estamos? Si yo eventualmente le cambio aquí, en vez de 3, colocamos un 4, claramente el programa debe funcionar. No puedo decir, no, mi diseño era para matrices de n igual a 3. Esto debe adecuarse siempre a cualquier cambio de tamaño, de lo que fuera. ¿Sí? Fíjense que lo mismo, cambié el tamaño y sin embargo la carga bien y la muestra bien. Entonces, para todos los puntos, debo desarrollarlos independientemente del tamaño de n. Y debe funcionar para cualquier cambio de n. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué nos queda pendiente acá? Profe, Que ¿cómo haría para una matriz que no es cuadrada? igual, ¿en qué sentido? ¿En cómo cargarla, cómo trabajarla o qué? Si no Claro, es cuadrada, como, no es cuadrada, no hay diagonales. Si quieren hacemos un ejercicio después, pero debo definir dos constantes, una n y una m, por ejemplo. ¿No? Yo define, por ejemplo, acá, define n igual a 3, y ahora voy a poner acá, por ejemplo, define, no sé, n, m, n1, vamos a poner acá para que sea más o menos parecido, 4.
3 por 4. Entonces cuando la creo, acá va a ser 3 por 4. Y acá va a ser 3 por 4. ¿No es cierto? Sí. Bueno, listo. Esto lo tengo que cambiar. Vamos a compilarla. Ejecutamos. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Ahí está. ¿Ves? 3 por 4. Ah, listo. Solo que no hay diagonales, ¿me entendés? Nada más, pero la forma de cargar, de definir, es todo exactamente igual. ¿Sí? Hacemos cuadrado porque nos da muchas más posibilidades de trabajar, nada más, pero en definitiva, en la práctica es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, eso o no? Sí, Fíjense que profe. cambié eso nada más, vieron nada más. Digo, no hay ninguna cuestión más que esa. Bueno, ahí dejamos N y seguimos. Bien. Acá el problema que teníamos acá es que me pide que los valores estén todos entre 0 y 100. Y si acá verificamos y ejecutamos esto, vamos a ver que si cargo números, por ejemplo, negativos, me lo va a tomar. Fíjense que avanzó a la 0,2. No quedó clavada en la 0,1 esperando que yo cargue un positivo. Y si pongo un número mayor que 100, también avanza. O sea que en definitiva, lo está validando. Carga. Definitivo, hace lo que quiere, profe. ¿Cómo? Hace lo que quiere. Hace lo que quiere, pero nosotros lo vamos a poner en caja ahora, entonces ¿qué vamos a hacer? La vamos a forzar a que si yo cargo un número negativo o un mayor que 100, me lo va a volver a pedir, no va a avanzar, va a quedar en esa celda clavado. ¿Está bien? Eso es la validación técnicamente, que es lo que estoy pidiéndole yo acá que ustedes hagan. Perdón, acá. Les digo, con números entre 0 y 100, validar. La validación se realiza entre estos dos puntos con un do while. ¿Se acuerdan que lo vimos en vectores la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué Sí, vamos a hacer profe. acá? Bien, vamos a poner acá un do, abrimos llave. Yo acá lo pongo así para que quede más claro que va dentro del do. Y al final de todo esto, cerramos una llavecita y acá les pongo el while. Bien, ¿cómo funciona esto? Va a decir, pida el valor mientras pase qué. O sea, lo voy a seguir pidiendo al mismo mientras ocurra qué. A ver, ¿cómo sería la condición? ¿Qué opinan? Que M Sea como. Yo quiero que sea, sea esté entre mayor 0 que y 100. 0 y menor que 100. Bueno, si pasa eso, es lo que yo quiero que pase. O sea que si pongo esa condición, me va a tomar todos los negativos y los mayores que 100. Y lo que yo quiero, no. Yo tengo que poner acá una condición que defina que mientras pase lo que yo no quiero que ocurra, lo siga pidiendo. O sea, yo voy a decir, seguir pidiendo el valor mientras MFC sea menor que 0 o... Mayor que 100. Exactamente. Y este se iba con punto y coma al final, ¿no? Entonces ahí valido y ya vamos a ver que esto en la práctica hace el siguiente efecto. Esto, fíjense. Cargo un valor válido, 5, lo toma. Pasa al 0,1. Otro más, lo toma. Pongo un negativo y queda en la misma posición. Fíjense que no se mueve. Si pongo un número mayor que 100, queda en la misma. Cuando pongo 99, ahí avanza. ¿Estamos? Pongo un Sí, negativo, profe. queda en la misma. Eso es validar, es forzar a que la persona o el usuario cargue los valores que yo quiero dentro de un rango determinado. Eso es la validación. Fíjense que cargué negativos, pero no quedó ningún negativo. Solamente tomó los números en el rango que yo definí como válido. ¿Está? Entonces, hasta acá estamos con el diagrama de flujo
y la validación. ¿Estamos? Bueno, ahora quiero que ustedes intenten codificar esto que está acá. Hacer el diagrama de flujo. A ver, ¿cómo sería? Reanudar. Bien, vamos con el siguiente puntito. Vamos a empezar a ver cómo manejarnos dentro de la matriz. Punto A, resuelto. Punto B. ¿Cómo mostraríamos la primera fila? O sea, quiero mostrar solamente esta fila. El análisis que tengo que hacer siempre es ver cuál es la correlación de filas y columnas que yo tengo que analizar y trabajar. Para mostrar la primera fila, ¿cuáles son los elementos de la primera fila? Sería el 0, 0, el 0, 1 y el 0, 2. En términos de filas y columnas, ¿no es cierto? O sea que en realidad la primera componente queda constante en 0, porque siempre va a ser la primera la 0. ¿Y cuál va a ser la última? La 0 es la primera siempre. ¿Y cuál es la última? Fila o columna, de forma genérica. C, sería. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo, profe? Si 0 es la primera fila o 0 es la primera columna, ¿cuál sería la última de manera genérica? N. N-1. Porque arranca en 0, ¿cuál es el C, no? Arranca en 0. N-1 es la última. ¿Estamos? Entonces acá como esta es constante y esta es variable, puedo hacer la solución con 2 for o con un for, ¿no? Es mucho más eficiente trabajar con un for, pero si quisiera, lo podría hacer con 2 for. Cuando lo hago con 2 for, ¿cuándo debería imprimir el valor? Cuando pasa ¿qué con alguna de las variables? Se los muestro. Si lo hago con 2 for, ¿no? Voy a imprimir, si hago, vamos a copiar acá, esto va a ir todo igual. Vamos a mostrar la primera fila, ¿no? Entonces acá vamos a mostrar primera fila. Lo voy a hacer con 2 for, pero después lo voy a dejar con uno solo. Es para que ustedes ahora lo vean y entiendan, ¿no? Para mostrar la primera fila con 2 for, yo voy a mostrar la primera fila, voy a mostrar siempre y cuando el valor de f sea como el valor de f. Igual a 0. Exactamente. Entonces, para mostrar acá, si uso 2 for, voy a mostrar siempre y cuando pase que si f es igual a 0. Ahí muestro. Si no, no. ¿Estamos? O sea que no es muy eficiente porque recorre toda la matriz, pero vamos a poner acá un salto de línea para que quede más prolijo. O sea, vamos a ver cómo queda, fíjense. Vamos a compilar, ejecutar. Fíjense, vamos a cargar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que carga matriz y muestra la primera fila. Es correcto, ¿está bien? Pero de una forma no muy eficiente, porque en realidad para mostrar la primera fila recorre toda la matriz. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podría hacer yo? Mucho más eficiente que esto. Podría hacer lo siguiente. Dígame si es correcto o no es correcto. Vamos a ponerse que quede más mnemotécnico. Es lo mismo en realidad, no importa eso, ¿no? ¿Estará bien hacer eso o no? ¿Qué opinan? Mostrar la primera fila.
Y el for va a ir contabilizando la columna. Por eso, entonces, ¿qué va a hacer la primera vez? ¿Cuánto vale el for? 0. Va a imprimir 0, 0. Da la vuelta. ¿Cuánto vale C? 1. Va a imprimir 0, 1. O sea que voy a desplazarme sobre la fila nada más. Entonces, ¿es mucho Claro. más eficiente o no? Y cumple el mismo objetivo, con lo cual, cualquiera de las dos formas es correcta. Ustedes pueden usar cualquiera. Yo les voy a mostrar las dos, pero en realidad esta es mucho más eficiente en términos digamos, de cómputo, de algoritmo, es mucho más, está mejor desarrollada la solución. ¿Está? Lo dejamos ahí. Vamos con el siguiente puntito. Vamos agregando el diagrama de flujo, ¿no? De esta solución o con las dos. Igualmente queda grabado las dos, pero vamos agregando el diagrama de flujo para que ustedes tengan. Sería un for con un print nada más. Fíjense que es mucho más sencillo. Ahora, de igual manera, vamos a calcular el mayor de la última columna. Es lo mismo. Puedo usar dos for o un for. Pero voy a calcular el mayor. ¿Se acuerdan que el mayor lo usábamos con una variable my, como siempre? Entonces, tengo que recorrer la última columna ahora, muy similar a lo de recién. Muy similar a lo de recién. La columna queda constante, porque ahora voy a usar la última columna, o sea, esta columna. Esa es la que voy a trabajar ahora, esta. O sea que la fila varía y la columna es constante ahora, se invierte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner un for fila. En realidad no importa el nombre, yo le pongo para que quede más claro. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a determinar el tema del mayor, como siempre. Acá vamos a poner el mayor de la última columna. Bien. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a preguntar si, como hacíamos siempre, si M algo es mayor que mayor. Si es sí, mayor igual a esto. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pongo en las llaves estas, acá adentro, en estas corchetes? Para que solamente pregunte por los valores de la última columna. Esto es la fila, esto es la columna. ¿Cuál sería la última columna? Dijimos. 2. N-1. O sea, vamos de nuevo acá. Quiero recorrer de esta, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es? Fila 0, columna N-1. ¿Estamos? Sí. O columna A. Si quieren póngale columna 3, que es N-1, es la última. Fila 1, columna, perdón, 2. 2. Fila 2, columna 2. Esto es N-1 porque si yo cambio el N, siempre quiero que sea la última. O sea que varía la fila y la columna es constante. O sea que vamos a poner fila, variable, columna, perdón, columna, constante. ¿Qué va a hacer esto? Va a recorrer la última columna y va a ir buscando, comparando solamente esos valores contra la variable mayor. Si es mayor, lo guarda, digamos, como hacemos siempre el cálculo, ¿no? Al final, printf, el mayor de la última columna es % de, y le ponemos mayor.
¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a compilar. Vamos a ver ahora. Ejecutar. Veamos ahora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Acá algo nos pasó que dice 0. Vamos a ver qué pasó. Y lo que pasó acá es que, veamos, for f, perdón, mayor. Acá yo me confundí con el signo. Si es más grande que el mayor, guárdelo. Perdón, me confundí ahí en el signo que lo puso al revés. Vamos a ejecutarlo. Ahí estamos. Ahora debería funcionar perfecto. 1, 2. Ahí está, perfecto. La última columna es esta, 369, y el valor más grande es el 9. Así que es correcto. Fíjense que vamos agregando cada vez más puntos, ¿no? Entonces habrá que codificar este puntito. La idea de esto es que ustedes vayan viendo cómo se recorren las filas, las columnas, las diagonales. Ese es el objetivo, ¿no? Entender cómo es la correlación entre índices de filas y columnas. Vamos con el siguiente punto. Acá viene lo más interesante. Determinar si la diagonal principal está ordenada en forma ascendente. A ver, ¿cómo? Primero vamos a hacer una cosa. Primero vamos a mostrar. Vamos a mostrar la diagonal principal primero. Y luego vamos a complejizarla con eso. ¿Está bien? Vamos a mostrarla primero. Entonces, para calcular la diagonal principal, ¿cuál es la principal? Esta y esta, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, o sea que es esta. F y C son iguales. Exactamente. Cuando F y C, o sea que la principal es 0, es 0, 0, 1, 1 y 2, 2. 1, 2, 2 y en general n-1, n-1 en general, ¿no es cierto? Sí. O sea que voy a estar en la principal cuando F sea como respecto de C. Igual. Bien. Acá también puedo usar dos for o un for, como ustedes quieran. ¿Sí? Si usamos dos for, vamos a hacer las dos posibilidades para que ustedes la vean bien. Si usamos dos for, vamos a mostrar por ahora, ¿no? Nada más que mostrar por ahora. Y vamos a ver cómo lo... Vamos a mostrar la diagonal principal. Después vamos a hacer otro puntito. Tengo dos posibilidades. O uso dos for o uso un solo for. Vamos a hacerlo, mostrar la diagonal principal con un for. Y después vamos a dejar con los dos. Para que tengan las dos alternativas ustedes para visualizar. Con dos for voy a imprimir la diagonal principal, que va a ser % de, coma, m fc. Perfecto. Pero voy a imprimir la matriz MFC, pero cuando sea como F respecto de C. Iguales. Bien. Entonces, si F es igual a C, ahí imprimí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces acá vamos a poner un mensajito. Perdón. Vamos a poner F. Vamos a poner la diagonal secundaria, la diagonal principal. La diagonal principal es, vamos a poner una flechita, tac, ahí está. Y nada más, un cartel nomás esto. ¿Por qué? Porque después va imprimiendo abajo.
a imprimir un valor al lado del otro. ¿Sí? ¿Por qué pone el símbolo ese ahí, profe? ¿Cuál esto? Sí. No, es un guión y una flecha. Pero para simular una Ah, flechita nada más. Un listo, listo. guioncito medio y un signo mayor. Esos son los fines de que salga con un carácter que marque una flechita nada más. Acá me está diciendo que hay un error que esperaba, aparentemente falta una llave, es correcto, muy bien. Está avisando que falta una llave acá. El compilador. Perdón, acá llave. A ver si compilamos, ejecutamos, vamos a ver si efectivamente nos muestra la diagonal principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí tenemos la matriz, la primera fila, el mayor de la última columna, y ahora la diagonal principal es la 1, 5, 9. ¿Es correcto? ¿O no? Sí, profe. Perfecto. Sí. Ahora bien, ¿cómo haríamos lo mismo, esto mismo, con un solo for? Vamos a poner acá el mayor de la última. La principal con un for, vamos a poner acá, con ahí está. Con un for, no, esto con dos for. Con dos for es tal. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero que nos diga la diagonal principal con un for solamente. Ah, pero acá, perdón, cambié el cartel y nada que ver. Esta es la diagonal principal. Ah, ya lo pegué acá, por eso estaba bien, perdón. Principal con un for, con un for es tal. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a borrar esto acá y vamos a pegar para respetar el cartel este. ¿Sí? Vamos a hacerlo con un solo for ahora. La principal con, esto es con dos for. Con dos for es. Ahora, con un solo for, o sea que acá eliminamos un solo for, eliminamos la pregunta, ¿qué debería poner? Ustedes que son ya expertos en estas cosas de matrices, ¿qué debería poner acá y acá para que con un solo for me recorra la diagonal principal? ¿Cuál es la condición para que esté la principal? Dijimos. Que sean iguales el número de fila y columna. Entonces, ¿qué pongo en cada una? Tengo un for F. ¿Qué pongo? F sería. En las dos. Y en la columna, También F. exactamente, FF. Entonces esto es mucho más eficiente porque recorta, muestra la diagonal de una. ¿Se entiende? No hay pregunta porque va a recorrer sobre la diagonal, va. ¿Todos chicos lo entienden la diferencia entre uno y otro o no? Es lo mismo en Sí. realidad, ¿no? Solo que uno es más eficiente que otro, porque acá recorto la matriz, pregunto si corresponde. En cambio acá hace 3 ciclos y acá hace 9 ciclos. ¿Está? Vamos a compilar para verificar que los dos nos tienen que dar lo mismo, obviamente. Yo les dejo las dos para que ustedes... ¿Sí? Fíjense que con un for y con dos for nos da exactamente lo mismo. ¿Sí? Si alguno no entiende alguna cosa, me pregunta, vamos rapidito, porque ya este tema ya el profe lo explicó y demás, ¿no? Pero vamos, es como para que conozcamos cómo recorrer con un for, con dos for y demás. Ahora bien, la pregunta era, ahora, ¿cómo determinar
Vamos a obviar el tema de mayor, diagonal. Vamos a ver ahora cómo mostrar la diagonal secundaria. Después, el mayor o el menor no cambia mucho, ¿no? Pero, ¿cómo haríamos para mostrar la diagonal secundaria? Volvemos de nuevo al ejemplo del Excel y lo que tengo que hacer es pintar cuáles son los valores que tengo que mostrar. Diagonal secundaria. ¿Qué componentes de fila y columna tengo que mostrar? 0, 2, en este caso, 1, 1 y 2, 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Entonces, a ver, tomémonos un ratito para mostrar diagonal secundaria con 2 for, o sea, esto desaparece de acá, no, esto queda, este queda acá, lo que tengo que poner acá es como interrogante que pongo acá y que pongo acá, es mi interrogante con 2 for, y con un for mi interrogante es que pongo acá y que pongo acá. Eso es lo que tengo que resolver para poder trabajar. A ver, pensemos un minuto, un ratito, 2 minutos, 3, lo que haga falta, y yo les vuelvo a preguntar. La pregunta sería, ¿qué ponemos acá con 2 for y acá con un for? Para que en ambos casos muestre la diagonal secundaria. Ahora tomamos 5 minutos y volvemos. Tranquilos, analicen, piensen, escriban lo que les parezca a ustedes y lo vemos juntos y lo probamos juntos. Tomémonos 5 minutos. Estaba parada. Era parada así recién. Para mostrar la matriz triangular superior, la matriz triangular superior es, ¿y qué preguntamos acá entonces? Dijimos, voy a mostrar siempre y cuando que, ¿cómo era? F era menor que C. Si F es menor que C, muestre porque es la triangular superior. Compilamos, ejecutamos. Esperen que no me tomó la compilación acá. Ahora sí. Ahora sí. Acá me quedó. Colgar un for, una llave. Ahora sí. Vamos a ver ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La tabla superior sería el 2, 3 y 6, la tabla superior. Fíjense, 2, 3 y 6. ¿Ven? Si cambiamos la configuración, o sea, vamos a decirle ahora que n es igual a 4, por ejemplo, compilamos, todo lo que hicimos hasta ahora tiene que poder ser resuelto de la misma forma. No puedo decir, no, mi solución era para matriz de 3x3, no para 4x4. Veamos. 1, perdón. Ahí le puse una coma, por eso que era error. Listo. Se puso loca, profe. ¿Qué? Se puso loca. Se puso en la hora y en el día. 7, 8, 9. Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense. La triangular superior de acá sería 2, 3, 4, 7 y 8. ¿Ven? Fíjense. 2, 3, 4, 7, 8. ¿Sí? Y el 3 también acá, porque claro, la diagonal principal es esta. También está este 3 también acá. ¿Ven? ¿Cómo se acomoda al cambio de dimensión? Y si la hago de 5 por 5, también va a funcionar. O sea, se va a adecuar
a cualquier cambio. Por eso mi solución siempre tiene que estar resuelta en términos de n. Ahí está, ¿ven? Fíjense que independientemente de qué valor descargo, la solución se adapta a la dimensión de la matriz. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hay que buscar. Pero siempre claramente la complejidad está en la lógica. No es tal vez compleja la programación en este tipo de cuestiones. Y el aporte como ingenieros es justamente esa, es plantear una solución lógica a un problema. Después la codificación la puede armar cualquiera. ¿Y cuál es la solución lógica? Es armar el diagrama de flujo, fundamentalmente. Vamos al siguiente punto. A ver, trabájelo cada uno un ratito. ¿Cómo haríamos para mostrar el promedio de cada fila, siendo la cantidad de filas? 3 ahora, pero pueden ser 4, 5, no importa cuántas. A ver, pensemos un ratito y ahí lo trabajamos juntos. 5 minutos y lo hacemos. Ustedes analícenlo. Quiero el promedio por fila. Que diga fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila n-1, el promedio de cada uno. A ver cómo sería. Promedio por fila. Entonces vamos a poner un for, fila en for columna. Dentro del for columna, lo que vamos a hacer es acá acumular dentro de la columna, o sea, recorro la fila por columnas y voy a ir acumulando en cada lugar, en cada columna, la M, cada uno de los lugarcitos. M, F, C. Perdón. M, F, C. Bien. O sea que lo que hace esto básicamente es agarra una fila, va recorriendo las columnas y va acumulando. Al finalizar, acá vamos a definir a como variable, y a promedio también vamos a poner al final, acá promedio, pero como tipo float, para que pueda almacenar números con coma, ¿no? Entonces float p. Entonces, ¿qué hace esto? Básicamente. Lo que hace es recorre en una fila todas las columnas. Cuando termina la columna, vuelve y agarra una nueva fila. Entonces, antes que arranque una nueva fila, ¿qué hago? Calculo el promedio de A dividido en N, porque son N columnas que intervienen en el promedio. Digo, printf el promedio vamos a poner un cartelito acá arriba más práctico. Printf, vamos a poner barra invertida n, promedio de las filas, como un titulito. Acá vamos a poner un barra invertida n. Entonces acá ya vamos a poner solamente la fila tal, promedio tal. Como fila F, promedio P. Entonces, ¿qué más hago ahora? Puse ahí A igual a 0 para que cuando arranque de nuevo empiece a acumular sobre 0. Y acá cierro el for F para cerrar el ciclo y que vuelva de nuevo a una nueva fila. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver si funciona bien. Recuerden que acá definí la variable A y P, ¿no? Nuevas, en 0. Y vamos a compilar. 0 errores. Vamos a ejecutar.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí está, ¿ven? El promedio de la fila 0, tanto, de la fila 1 tanto, de la fila 2 tanto, y si agrego más filas y columnas, me va a calcular los promedios de cada una sin ningún problema. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos, o no? ¿Está más o menos? ¿Se entendió cuál es el Sí, concepto y cómo es la forma de trabajar con matrices? Sí, profe. ¿Sí? En Bueno, el entonces, tema del promedio, profe, ahí donde usted pone P igual y entre paréntesis float, ¿es necesario aclarar eso? sí, porque si no pongo float, como es un cociente de enteros, por defecto va a guardar solamente la parte entera, si no le pongo float. Al ponerle float acá, fuerzo a que guarde en P el resultado de A dividido en N, la parte entera y la decimal. Si no, guarda solamente la parte entera nada más, si no. Perfecto. Gracias, profe. Para eso es que se pone float. ¿Sí? Entonces, bien, queda pendiente que hagan el diagrama e intentemos ahora, con lo que está hecho, hacer lo que efectivamente teníamos que hacer. ¿Qué es? Determinar si la diagrama principal está ordenada. ¿Se acuerdan que lo pusimos, decíamos para mostrar nada más, ¿no? Y el mayor de la diagonal secundaria. A ver, ¿qué habría que hacer para, vamos con el primer punto, con este, para determinar si la diagonal principal está ordenada en forma ascendente? ¿Qué habría que hacer? A ver. Si f vale 0, mff es este. Lo voy a comparar contra el de al lado, contra el que sigue. ¿Cuál sería este? ¿Es menor o igual a quién? Perdón. Menor o igual a mf más 1. F más 1. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque f más 1 es el de al lado. Este es 0, 0, este es 1, 1. ¿Estamos, ¿sí? Si esto es correcto, si es sí, voy a contar 1 en un contador de correctos, por ejemplo, ¿no? Más, cuento 1. Acá vamos a poner contador de correctos igual a 0. Cuando esto termina, si tengo n igual a 3, ¿cuántas comparaciones voy a hacer? Esta, me paro acá y comparo contra este. Me paro acá y comparo contra este. ¿Cuántas comparaciones tendré que tener correctas para que esté ordenado si n vale 3? 3. Son 3, n igual a 3. Voy a pararme acá, comparo contra este. Una comparación. Me paro acá contra este. 2 comparaciones. ¿O sea? ¿Cuántos? N o n menos 1 comparaciones. Si n vale 3, ¿cuántas comparaciones hago? ¿2 o 3 comparaciones estoy haciendo acá? Este con este y este con este. ¿Cuántas comparaciones estoy haciendo? 2. 2. O sea que N si menos 1. comparo este con este y es correcta y este con este es correcta, si el contador es igual a n menos 1, está ordenada. ¿Estamos? Entonces, si, ahora cuando termina el for, si el contador de correctas es igual a n menos 1, significa que todas las comparaciones fueron correctas, por lo tanto, printf la diagonal principal está ordenada en forma ascendente. Si no, claramente,
no está ordenada de forma siguiente. Profe, ¿Sí? esto del contador de correcta sería como una bandera, ¿cierto? Claro, puedo usarse con una bandera. ¿Quieren que usemos bandera mejor? Como quiera, profe, está Lo bueno mismo. verlo de las dos formas ¿Cómo también. sería esto? Fíjate, pongo el contador de correcta y digo, ¿este menor que este? Sí, cuento 1. ¿Este menor que este? Sí, cuento 2. Si uno no coincide, no voy a contar esa vuelta. Entonces el contador nunca va a poder valer n-1. Va a valer menos, no me importa. Yo sé que si el contador vale n-1, está ordenada. Si no, es porque por lo menos una vez estuvo mal la comparación, por lo tanto no está ordenado. Es igual el concepto. Si pusiera bandera, debería preguntar si bandera es igual a 0, o sea que nunca estuvo mal. ¿Quiere que lo hagamos con bandera o lo dejamos así? O hago, bueno, también hacemos también con bandera, las dos cosas. Sí, profe. ¿Está bien? Bueno, vamos a corroborar. Pueden hacerlo como bandera si quieren como tarea. Bien. La diagonal está ordenada de forma ascendente y efectivamente está ordenada, 1, 5, 9. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer ahora es ponerlo al revés para ver si está desordenada. La vamos a cargar al revés ahora. Vamos a poner 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y me dice que la diagonal principal no está ordenada en forma ascendente. ¿Sí? De esta forma, resolvimos. Ahí les pongo el último punto. Resolvimos el tema del ordenamiento. ¿Sí? Esto lo vamos a pegar. Entonces vamos a parar la grabación.